Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Circuit of Youth. La doctora Falada no le tiene lástima a nadie basados en el libro. La actriz principal llora silenciosamente en el camerino. Susie mira a su pupila con preocupación y confusión. Desde que empezó a actuar, Sanitada nunca ha estado así, sentada y llorando cuando no se trata de una escena dramática que requiere profundidad sentimental. Fue solo una escena simple, pero ¿por qué está sentada en silencio, derramando lágrimas y haciéndola seguir y ofreciéndole pañuelos? No quiere sospechar nada, pero cada vez que la joven actriz se acerca a la bella doctora Falada, sus ojos se llenarán de lágrimas y las miradas que intercambian parecen ser algo más que desconocidas. Susie todavía recuerda la primera vez que la doctora hirió los sentimientos de Sanitada, haciendo que se enojara con ella. Pero si tiene que interrogar a Sanitada o someterla a una prueba de detector de mentiras, probablemente no obtendrá ningún resultado. Si quiere decir o compartir algo, lo hará sola. ¿Estás lista? El equipo ha preparado el escenario y está listo para filmar, preguntó Susie. Sí, es la respuesta, menos segura de lo habitual, lo que hace que Susie suspire profundamente antes de salir de la habitación para decirle al equipo que necesitan más tiempo para que la actriz principal se meta en el personaje. ¿Cuál puede ser la razón para que la actriz habitualmente concentrada parezca tan distraída hoy, especialmente durante una escena simple que no requería la profundidad emocional de una dramática? La tripulación está preparando el escenario de la escena con disciplina. La doctora Falada observa las atareadas instrucciones del director antes de hacerse a un lado para evitar llamar demasiado la atención. No le gusta el caos, pero como es inevitable, tiene que aceptarlo. Como comer alimentos que no le gustan especialmente, pero tiene que consumirlos. La doctora Falada hace una pausa cuando entra al camerino, pensando que estará vacío ya que la directora ha llamado a todos para una sesión informativa sobre la siguiente escena. Sin embargo, la actriz principal está ahí, leyendo su guión con una intensidad que hace que la doctora reprima al máximo sus sentimientos para evitar consolarla. Solo ver las lágrimas de osito de esta cruel mujer fue suficiente para desviar la atención de la doctora, dando lugar a una actuación fuera de guión que acabó gustando a la directora. El guión que tiene en la mano pierde su atractivo cuando sus ojos ven a la mujer del vestido blanco que acaba de entrar al camerino vacío. La actriz mira la bonita cara que la evita antes de sentarse en el lujoso sofá proporcionado por el hospital. El sofá se hunde cuando alguien más se sienta, pero el primer ocupante ni siquiera se gira para mirar. La actriz frunce ligeramente los labios, curiosa por saber qué es tan interesante en el artículo de la doctora que merece más atención que la persona que está en la habitación con ella. Doctora, necesito concentrarme, interrumpe la doctora antes de que pueda terminar, provocando que la actriz sin darse cuenta mire fijamente a la persona que está a su lado, quien se niega a presentarle atención. Las líneas de la doctora Falada son mínimas y simplemente siguen los síntomas del paciente. Tener un médico real como estrella invitada significa que no necesita concentrarse en memorizar líneas hasta el punto de enojar a la actriz principal. Pero si Sanitada hubiera sido más observadora, podría haber notado que la comisura de la boca de la doctora Falada se curvaba en una sonrisa cuando vio el rostro amenazador de la actriz. Doctora, la primera llamada queda sin respuesta. Doctora, la segunda es ignorada e incluso se da la vuelta. Doctora, la tercera es recibida con indiferencia y está claro que tiene la intención de leer su guión. Esta vez no hay llamada, ya que la actriz se encuentra directamente frente a ella, pero la doctora Falada, que es tan buena manejando sus emociones, no mostrará el brillo divertido escondido en sus ojos a la mujer que tiene delante. Su personalidad no ha cambiado, incluso después de casi un año de diferencia, a esta mujer todavía no le gusta cuando presta atención a otra cosa que no sea a sí misma.
Si hubiera sido en el pasado, habría estado saltando hasta terminar sentada en su regazo. Ahora no es el pasado, es el presente y su relación ya no es la misma. La doctora Falada sonríe ante los recuerdos del pasado antes de cortar esos sentimientos, sabiendo que el presente no es el pasado, que hay que anhelar o reclamar.